¿Recuerdan esta sintonía, verdad? Volvemos con una nueva temporada de Las manos de mi madre y con su autora Lola Valle, que eso sí, cambia de libro y dejamos mis crónicas de montaña y nos introducimos en otro gran libro de Lola, que es Puente del Río Uy, un libro homenaje donde nació Lola, este pago de Uy, dedicado a su gente, a las personas que han vivido allí y a sus costumbres, a su paisaje, en definitiva a los afectos de esas personas con las que ha convivido y con las que convive en el día de hoy. Así que vamos a introducirnos en este libro y vamos a charlar con Lola Valle en esta nueva temporada para hablar de lo que es este libro, lo que supuso para ella y lo que vamos a ir desgranando aquí en esta nueva temporada. ¿Qué tal, Lola? Buenos días y bienvenida. Buenos días, Beatriz. Muchas gracias por iniciar, creo que ya una cuarta temporada aquí en Radio Torros y dándole voz en la radio a mi gente, a mis ancestros, a la voz antigua. Y precisamente, bueno, pues este libro quiero leer la dedicatoria, que es así. A mis sobrinos, Manolo y Francis, hijos de mi hermana Anita, a mi padre Fernando y a mi tío Sebastián, niños a quienes se les murió la madre para siempre. Y abajo unos versos. Cualquiera de estos 4 niños podría haber escrito estos versos. Visita a la tumba. Mamá, mírame. Bueno, pues con esta dedicatoria pues uno a una generación de abuelos y nietos precisamente que tienen en común el desamparo, la orfandad, el no haber disfrutado durante la crianza, durante la infancia de la madre. Es cierto que todos los seres humanos de alguna forma tenemos una separación, ¿verdad? Cuando nacemos hay ya una soledad o hay un desamparo por el hecho de mismamente hasta de nacer, pero sí que este desamparo de no criarse con madre es también para los niños que lo vivieron, en este caso mi padre, mi tío y mis 2 sobrinos, pues es una manera también de llegar de llegar a la vida o de llegar a la madurez. Uh-huh. Cuando empezaste a hacer este libro, ¿qué te surgió para escribir en él mismo? ¿Cuáles fueron las ideas principales o el mensaje que querías dejar, aparte de lo que nos has contado? ¿Dejar una semblanza de lo que es el Pago, sus gentes y sus costumbres? Sí, hay una semblanza. En eso una lectora, Irene Bueno del Morche, dijo que yo sin pretenderlo, estaba haciendo una semblanza de las costumbres del Pago del Río Uy, del Pago del Morche. Yo también, pues, después de haber escrito Las manos de mi madre, de alguna forma, y haberle dedicado mi primer libro sobre todo a ella, sí que me parecía o tenía la necesidad de equilibrar también con los 2 hombres con los que me crié, que fueron mi padre y mi tío, porque mi tío siempre vivió con nosotros. En realidad es que siento haber tenido 2 padres. Y era como esa forma de acercarme también al universo masculino, al universo del hombre, y de hombres frágiles, en este caso los de mi familia o los míos, hombres débiles, al menos débiles en lo que aparentemente el patriarcado nombra un rol masculino. No digo débil en tanto y en cuanto eran capaces de conocer la bondad, de ser hombres amorosos y sensibles, y de serlos ellos y de serlos también mis sobrinos. Entonces, en ese sentido, no son hombres arquetipos del patriarcado, no lo han sido para mí, y creo que también mostrar esta fragilidad, esta vulnerabilidad también de lo masculino y este paisaje, como tú bien has nombrado, y también que en este libro recorro el paisaje y la falta de paisaje, porque aquí es, desde mi niñez ahora, pues casi nos queda el mar. El paisaje ha cambiado mucho porque se ha construido mucho
en la costa. Fáciles las comunicaciones. Son más fáciles las comunicaciones. Luego también teníamos un paisaje de Niña de olivos y vides y almendros, y ahora es un paisaje de invernaderos sobre todo, y de mangos. Ahora hay más economía, antes aguacates. había más escasez. Antes había más escasez, ahora hay más riqueza, una producción también más que se vende, en fin, que como recojo estos cambios. Y bueno, pues precisamente hoy quería empezar este libro. No lo voy a empezar por la primera página, por aquello de cómo es el primer día, empezar con el sentir de la persona más anciana a la que hago alusión en este libro, que es Hilaria Ramos Melgares. Ella es mi bisabuela, y entre sus cualidades que se cuentan era la de ser una mujer valiente, capaz de defender lo suyo, y también una mujer sensible, muy, a mí sobre todo me lo ha contado bastante también Purificación Ruiz, que es archivera y hace investigaciones históricas y ha publicado libros, de su laúd, de cómo ella tocaba el laúd, también las castañuelas, pero sobre todo a mí a la hora de escribir lo que me llamaba más la atención era aquí en un cortijo, ese estar ella consigo misma, que es uno de los temas que hoy quiero abordar con esta lectura que vamos a hacer, y la que espero que tú me ayudes, es el estar en sí misma, que creo que a mí me llega. Evidentemente no la conocí, aquí puede haber también mi mirada hacia lo que yo he escuchado en la familia. Lo que a mí me llega es su estar en sí misma. Entonces también aquí en el programa de hoy voy a relacionar a esta bisabuela, Hilaria Ramos, con una mujer joven, nacida y criada en la Caleta de Vélez, también de la familia, hija de una prima mía. Ella se llama Victoria Márquez, Ana Victoria Márquez González, violinista. Así que ella es, bueno, no sé si lo siguiente a la tataranieta de Hilaria Ramos. Entonces son dos mujeres en un siglo, porque digamos que cuando Hilaria Ramos tocaba su violín, mi padre nació en 1916, pues eran esos años, alrededor de los años 20 del siglo pasado. Y Ana Márquez pues está ahora en Holanda, allí se graduó en el conservatorio de La Haya, creo, no estoy segura, y bueno, pues toca también el violín. Yo la he escuchado y es también, cuando la escucho a esta mujer, a esta niña, para mí, pues siento que también está en su ser, en su sí misma y en su propio son. Es como esta manera de empezar la temporada con personas que son capaces de estar en su ser, de estar en su propia música. En el caso de Hilaria, pues ella no tocaba tampoco para ser escuchada, tocaba porque tenía la necesidad de tocar el laúd. Y con esto lo hago más amplio a las personas que estamos cerca de la creación artística. Esa necesidad tenemos que expresarla, aunque el reconocimiento llegue o no llegue. Empezamos entonces escuchando a la violinista Ana Márquez interpretando un concierto para violín de Samuel Barber.
El laúd de Hilaria. Oye, escucha, mira, advierte. Desde muy niño, Fernando subía al almacén de Hilaria buscando el calor y el amparo, una comida caliente y el eco de la madre muerta. Cuando él solo tenía 1 año y medio, Hilaria amenizaba las noches tocando el laúd hasta que su nieto se dormía. Su padre subía. Entonces la cuesta y en brazos se bajaba al niño, porque su padre nunca quiso que sus hijos durmieran ni una sola noche fuera de su casa. Siempre con él, siempre cerca. Quería que cuando Fernando abriera los ojos se encontraran con los suyos. Sin embargo, el niño buscaba el consuelo de Hilaria, de esa mujer fuerte que vigilaba sus paseros y que cuando caía la tarde tocaba el laúd, aunque no la escuchara nadie. Nadie más que su nieto, que subía al escuchar el sonido de las primeras cuerdas. Fernando subía enredando sus piernas, cruzándolas, a brincos, con impaciencia, por encontrar algo de música y algo de la madre perdida. De mi padre heredé enredar las piernas y saltar a brincos. Hilaria, desde que murió su hija, no dejó de tocar el laúd ni una sola noche. Ya fuera invierno o verano, hiciera calor o frío, las estaciones se sucedían ahora de otra manera. No se sucedían por su trabajo, que era siempre temporal. Ahora la división de su tiempo era poder tocar su música fuera si la intemperie y la luna lo permitían, o tocar su música dentro si el frío, el viento o la lluvia no se lo permitían. Los vecinos de los cortijillos de los alrededores también sintieron de una manera diferente este devenir de las estaciones. Si hacía buen tiempo, procuraban terminar sus faenas antes, y a los primeros sones iban lavándose la cara y las manos y subían el caminillo o la vereda para escucharla desde más cerca. Al principio saludaban, pero al ver que Hilaria seguía entregada a su música dejaron de hacerlo. Se sentaban en algún escalón, en algún pollete o al filo de algún pasero y allí dejaban el tiempo pasar. No había nada mejor que hacer que dejar el tiempo pasar cuando ya las faenas se habían rematado. Al principio, alguno intentó hablar algo a alguien, pero como nunca le contestaban, también se acostumbró a escuchar y dejar pasar el tiempo. No había nada mejor que dejar que fuese entrando la noche y adormirarse con aquella música. El chiquillo de los galindos era el primero en doblarse, se iba doblando, hasta quedarse traspuesto en algún pasero. Hilaria tocaba, se trasponía. No tocaba muchas melodías, tal vez supiera pocas, así que a fuerza de escuchar los mismos sones, los vecinos hicieron con esos sones y se los adentraron. Se llevaron los sones al adentro, a lo más dentro donde podían llegar, al mismo centro. En las tardes de invierno, Hilaria cerraba las puertas una vez que había visto trasponer el sol. Nunca cerraba la puerta mientras quedara un resplandor de luz en el cielo. Se angustiaba. Nunca tocaba antes de que traspusiera el sol, fuera otoño o verano. Ella vio trasponer el sol todos los días de su vida y sus vecinos, a fuerza de mirarla, empezaron a hacer lo mismo. De Hilaria no heredé el laúd, pero sí contemplar la caída del sol casi todos los días de mi vida. En las tardes de invierno, los vecinos aceptaron que no tendrían música más que algunos sones que se iban colando por algunos agujeros de cal. Descubrieron que esa música ellos la tenían dentro y que había llegado tan adentro que el viento no se la llevaba. Lo comentaban con admiración, boquiabiertos. Comentaban que el viento se había llevado el techo del gallinero, la mesa que se había quedado en la puerta, el saco del perro, y todos se preguntaban unos a otros: ¿se llevó el viento tus sones? ¿A dónde traspuso con el viento tu música?
¿Esta noche pasada de tanto viento arrambló con tu música? No, el viento no se había llevado la música de nadie. La música estaba adentro, en el adentro de cada uno. En las tardes de invierno, al niño de los Galindos no podían meterlo dentro de la casa. Se escapaba una vez y otra. Cogía el caminillo y se sentaba debajo de la ventanilla de Hilaria a escuchar embelesado el laúd. Su padre, después de ir a buscarlo una vez y otra, y de que el niño consiguiera escaparse siempre, decidió ir detrás de él con 1 o 2 sacos y taparlo. No tardaba mucho en hacerse el niño un ovillo y dormirse, y es que al niño de Dolores, la de Galindo, le costaba llevarse su música al adentro, y esto hacía que no se conformara con el invierno, ni con la lluvia, ni con el viento, porque no tenía forma de evitar dormirse a los primeros sones, y no retenía, y vivía siempre con la desazón de que le faltaba algo. Y el padre del chiquillo también pasaba los inviernos ofuscado, porque los ires y venires del chiquillo lo sacaban de su propio son, y esto lo ofuscaba mucho, y más se ofuscaba cuando veía que Dolores, su mujer, estaba desde que traspusiera el sol en su propia música, y que ni él ni el chiquillo lograban arrancarla de su adentro. Las mujeres de la Cortijá al principio no subían a escuchar a Hilaria, pero pronto se hicieron señales para dejar el ajo blanco listo en verano a buena hora y tener todo el invierno un puchero puesto. Ellas subieron también los caminillos y, al igual que Hilaria, esperaban que traspusiera el sol, y luego solo les quedaba ir apropiándose de la música y que la luna sucediera al sol y la luna a las estrellas. Cuentan que el día que murió Hilaria, el niño Galindo cogió su laúd y que no sonó ninguna cuerda. Este niño dejó de crecer y pasó su vida de pueblo en pueblo afinando cuerdas. Sin embargo, nunca se apropió de la música. Cuando murió su hija Dolores, Hilaria, siendo viuda, decidió que no haría ninguna faena ni del campo ni de la casa después de esa hora que en los libros llaman el crepúsculo y que ella llama la traspuesta del sol. Decidió firmemente que vería trasponer el sol todos los días de su vida y que luego tocaría el laúd hasta que le llegara el sueño, porque a su hija la enterraron a esa hora de la tarde en el osario, y mientras tanto ella, desde su casa, sentada en el pollete, vio cómo el sol se iba yendo y luego cogió el laúd que antes tocara su madre, y las cuerdas le hablaron del tránsito de su hija Dolores.
precioso texto, Lola, sobre esta bisabuela tuya y en homenaje también a esta joven de la familia, sí, Ana, esta joven de la familia. Ana, se llama Ana, como mi madre, como tu Ana, madre. Ana, y como mi hermana, Ana, sí. es un nombre también. Y ese recorrido, ¿no?, que haces a través de estas semblanzas, de antaño y de ahora, porque lo relacionas, ahora has querido relacionarlo aquí en la radio. Sin embargo, en el libro veo que incluso trasladas también fotografías de la época, he visto que trasladas, y que hablas en un momento en el que tú escribías el libro, que era el confinamiento. Sí. Y también lo relacionas, ¿no?, la época de, digamos, de soledad que podían vivir estas personas porque vivían en un entorno que no estaba en lo urbano. Por tanto, la sensación de soledad era más grande. Pues este libro lo escribí, tenía algunos fragmentos escritos. Ya sabes que, bueno, conocen mi escritura, es bastante fragmentada, inconclusa. No dejo de, como dice Emilio Prados, que le decía Emilio Prado a María Zambrano en una carta: María, nunca acabo, nunca acabo, no sé qué me ocurre al escribir, que siento que no termino. Pues tenía algunos fragmentos escritos, pero llegó el confinamiento y fue en la época en la que seguí escribiendo, donde casi terminé básicamente este libro. Y claro, además el confinamiento lo pasé precisamente en esta casita de Hilaria Ramos, donde Hilaria tocaba el laúd, porque tuve la suerte de que me cogió ahí. Había venido el fin de semana, el 14 de marzo creo que nos confinaron del 2020, y había venido aquí al Morche y al río Huy, y así que... ¿Y te pilló ahí? ¿Lo pasaste ahí todo el tiempo? Ahí sí, ahí nos quedamos Paco y yo, sí, ahí lo pasé. Paco fue a por los ordenadores a Málaga, pudo ir, y ahí, desde ahí hice mi trabajo en el instituto, las clases online, hice mi trabajo online, así que pasé ahí esa Pero primavera. Muy bien, ¿no? Porque fue un entorno que, por ejemplo, para ti fue fundamental, la libertad que tuviste, la faceta creativa que te inspiró aquella zona para escribir algo precisamente del entorno donde tú habías estado inicialmente. Pues sí, en este libro hago también esas incursiones a mi presente, como tú bien has señalado, que me encanta que lo comentes. Tengo ahí también mis dudas con estas incursiones, porque también a lo mejor al hacer estas incursiones mías, más reflexivas, no sé, con más digresión, si puedo alejar a algún lector o lectora. Bueno, no tiene por qué. Quizás, o me han comentado que Las manos de mi madre, al ser un libro más, un conjunto más propio, digamos, de todas estas tareas que yo hacía con mi madre, y que aquí que hay fragmentos que son del pasado, como este de mi bisabuela Hilaria, pero hay otros del presente. Pero bueno, así ha sido esta escritura, una escritura sin un género preciso, donde van entrando y saliendo distintos estilos. Pero que sí tenía yo esa necesidad, porque era un presente el del confinamiento, para ahondar mucho, y al vivirlo en la casita de Hilaria, pues creo que allí escribí este fragmento para estar muy conmigo misma también, que es lo que la música, que también Ana Márquez, en una entrevista que le hacen en Azarquía, en el Diario Sur, en la portada de Azarquía, lo dice, que la música es un acompañamiento, que no se está solo. Ella lo dice con su instrumento, el violín, pero sí que es verdad que si tenemos la capacidad de adentrarnos, de coger que la música sea nuestra y de adentrarse, ¿no? Que es lo que que era la frustración de este niño de Galindo, que quería y no podía, ¿no? Como que también a veces esto que queremos poseer, algo que... ¿Se tiene o no se tiene? Sí, ¿no? ¿Se tiene o no se tiene? No, que esa era su aunque todo se aprende al final. Sí. Y luego también el personaje de Hilaria, ¿no? El personaje de Hilaria es fundamental también ahí en este texto, porque nos pone sobre la mesa esa mujer que a pesar de las circunstancias, ella cuando se va el sol se pone con su música. Me gusta que lo digas, ese a pesar de las circunstancias, me encanta porque era una idea que yo traía. Yo me suelo preparar los programas, pero luego nunca digo nada de lo que he preparado, así que me encanta que tú digas esa, porque era de las cosas que yo he estado pensando al releer, que no lo leía desde hace mucho tiempo este texto, al releer, a pesar de... Es decir, a pesar de... Sí. Y es
esa constancia, ¿no? locución conjuntiva, a pesar de cómo es capaz de transformar. Evidentemente también diré que en este texto es uno de los más poéticos del libro y es donde a lo mejor yo también vuelco mi ser, ¿no? Mi ser Es bastante. más evocador, mientras que quizás los Otros son más no realistas. tengo Este por también leer. lo es decir, este también lo es. Sí, Este pero también con lo más es. dureza, quizás los otros son con más Sí, dureza del campo, pero sí de las este que es vivencias, verdad, porque yo digo, más bueno, poético, porque al fin y sí. al cabo sí es real que esta mujer perdió a una hija, y yo creo que no hay dolor más grande, eso decía mi madre, que también perdió a una hija, no hay dolor más grande que ver a tu hija, que amortajar a tu hija, que ir al entierro de tu hija. Bueno, esas eran las palabras de mi madre. Yo no conocía a Hilaria, pero me imagino que no habría dolor más grande que conocer a su hija y que recibir a un nieto subiendo la cuesta. Además, la palabra cuesta, porque nosotros hemos vivido en el campo y subir una cuesta es también muy simbólico. Es también muy simbólico. Es aquello que hay que hacer con esfuerzo, ¿no? Que no hay una llanura, es ese subir. Entonces, cómo ella transforma el dolor en música y en estar en sí misma, no esperando que vengan a escucharla. Exacto. Aunque van y suben, porque decían que tocaba y que la gente se acercaba. O sea, además yo literaturizo un poco. Pues aquí cerramos, me dicen ya que hemos concluido el tiempo. Gracias, Lola. Gracias por tus comentarios, que siempre me dan luz. A ti por estar con nosotros otra temporada, siempre te lo agradecemos. Y gracias a las personas que nos escuchan. Y enriquece muchísimo gracias, la programación de Radio Toros. Hasta pronto, gracias. hasta la próxima. Gracias.